Seguimos en Conexión Cantabria, estamos en el choque-choque, aquí donde se debaten, donde exponemos nuestras ideas y sobre todo nuestros invitados, como no puede ser de otra manera, libremente, pues dan su opinión de los diferentes temas que traemos al programa. Lidia Alegría, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, gracias por la invitación y yo encantada de estar otra vez aquí con vosotros. Para nosotros es un auténtico placer poderte tener aquí. Y muchas gracias a ti por acercarte desde Santander a nuestros estudios. Gracias. ¿Vale? Miguel Ángel Vargas. Buenas noches. Lo mismo. ¿Qué tal estamos? Bien, siguiendo con el día a día y encantado de compartir aquí un rato con vosotros. Oye, una pregunta antes de empezar en materia. ¿Estáis constantemente informándoos de lo que es la actualidad política sobre todo? ¿O de vez en cuando desconectáis y decís, bueno, estoy un poco harto e intoxicado de todo esto? Yo desde que he dejado la política felizmente puedo desconectar mucho más. Lo que pasa que a veces es imposible evitar porque es una constante metida en vena, todas las noticias, sobre todo ahora los monotemas de las elecciones de Madrid y coronavirus y vacunas. Básicamente eso te vas a enterar si quieras o no. ¿Y el señor Vargas? Pues yo he de reconocer que por inercia desconectas un poco a nivel global de la política, porque entre el trabajo, la parte institucional, aquí en mi caso en el Ayuntamiento de Torrelavega, y te centras más en la parte municipal de la parte política, que lo que sigues un poco a través de las redes, de los medios y demás, ahora todo es Madrid, 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 pero el resto parece que no existe. Yo por lo menos sí que desconectas un poco de esa otra parte a nivel regional quizás o a nivel nacional del resto de temas, porque de lo poco que tienes de tiempo para informarte un poco, hacer un seguimiento de cómo va la situación política, todo es Madrid, no hay más. Fondos europeos, ya vamos al asunto. Fondos europeos, van a venir, al parecer va a venir dinero, pero ahora viene otro asunto. ¿Cómo se deben de repartir? ¿Quiénes deben de ser los primeros? ¿Quiénes son los que deben de tener una prioridad en recibir esas cantidades de miles de euros, Lidia? Pues, si en tu mano estuviera... Si en mi mano estuviera, pues iría a cosas importantes. Lo que pasa es que tenemos también que partir de una realidad que es la que tenemos y que yo lo veo muy complicado porque se van a repartir unos 160.000 millones de euros. Que... Hay meses que esta televisión no lo hace en publicidad. Que hay meses que esta televisión, 160.000 euros, no lo hace en publicidad. Bueno, es que es difícil de hacerlo, pero fíjate que eso es más o menos el 14% del PIB, este dinero que se va a recibir, teniendo en cuenta que tenemos una deuda que es el 120% del PIB, pues, y que a partir de 2023 hay una parte de esa deuda, que son unos 80.000 millones, que no lo vamos a tener que devolver, pero otra parte de esa deuda sí la vamos a tener que devolver a partir del 2023, que se va a sumar a la deuda que tenemos. Pues, hombre, yo quiero ser optimista en que nos va a ayudar un poquito a paliar la situación, pero no es ni de lejos la solución, ¿no? A ver, en teoría... vamos a recibir ese dinero en 3 años, o sea, tampoco lo vamos a recibir de golpe. Y además, bueno, ese dinero, el total, es que equivale a lo que tenemos ya en los presupuestos del PIB en cuanto a pensiones, por ejemplo. O sea, que ¿a qué dedicarlo? Pues es un poco difícil. Yo creo que lo que tendría que haber es sobre todo una comisión, es lo que haría, una comisión de seguimiento para ver cómo se está gestionando, porque se va a recibir por partes en 3 años, a ver cómo se va gestionando ese dinero, ¿no? Porque yo lo que he visto hasta ahora de que las comunidades autónomas haciendo planes que, bueno, me parecen a veces algunas cuestiones que se han propuesto cuestionables y que vayan a tener un impacto real en no solo paliar, sino que utilizarlo positivamente para relanzar un poco la economía, pues hay cosas que he visto que no me convencen absolutamente nada, entonces... Oye, ¿no creéis que hay una letra pequeña que no nos cuentan? Porque de algún lado tendrán que sacar el dinero, de algún lado tendrá que venir una encubierta reforma laboral, algo que no nos quieren contar. Yo creo que de todos es sabido que en los últimos años, desde la crisis de 2008-2010, cada vez que Europa, sobre todo con España, tenía algún tipo de benevolencia o algún tipo de ayuda, siempre era a cambio de reformas. Que no siempre es malo a largo plazo hacer algún tipo de reformas, sobre todo como las que se exigían, pero sí que es brusco y a veces es duro ejecutarlas. No sé si realmente estamos ante un cambio
en la política de la Unión Europea respecto de las contraprestaciones que exige a cambio de dar ayudas, o realmente hay algo detrás que todavía no sabemos, que nos van a empezar a exigir otra serie de cambios. Hay que pensar, sí, perdona. Sí. Es que claramente estas ayudas están, y lo sabemos desde el minuto 1, condicionadas totalmente. A devolverlas. A devolverlas, pero también a una serie de condiciones para recibir ese dinero. O sea, evidentemente ya lo hemos visto con el veto de Holanda, que estuvo posicionándose. Va a haber un mecanismo que si algún país no cumple se corta el grifo, eso está clarísimo. Por eso van a dosificar. Claro, se va a dosificar, pero es que ya hemos visto cómo Holanda estuvo ahí bloqueando un poco y hemos visto cómo un partido de la extrema derecha de Alemania también lo bloqueó, que hasta ahora no se podía y ahora se tiene que aceptar modificaciones. Eso sí, si se aceptan todo bien, en un mes ya España va a recibir esas primeras ayudas. Pero evidentemente eso está condicionado y yo creo que va a estar condicionado, sí que el gobierno no puede hacer nada, porque ya lo vimos. El caso que más destacado fue cuando fue la famosa troika a Grecia a imponer las cosas. Yo creo que Europa en el fondo no ha cambiado nada y que esto va condicionado, como he dicho, a recortes en lo laboral y a otro tipo de cuestiones también. ¿Presión fiscal? ¿Subirá la presión fiscal? No, yo no sé qué tipo de medidas habrá, pero evidentemente de algún lado va a haber que sacar todo esto. Señor Vargas, ¿cobrarán en las autovías, en las autopistas? Pues yo sinceramente espero que no. Yo sinceramente espero que no, porque creo que eso sería un impacto tan negativo en la economía de nuestro país. Pues fíjate, un trabajador que tenga que ir todos los días y desplazarse y tenga que utilizar una autovía. ¿Y qué va a ser de esas carreteras nacionales que se llenarán de coches? Es que más o menos medida, yo creo que la gran mayoría de los trabajadores de este país, no los grandes trabajadores, los trabajadores que se levantan a las 7 de la mañana todos sus días, necesitan un medio de transporte, que normalmente o es entre varios compañeros de trabajo que coinciden en la misma zona a la misma hora y comparten un coche, o en su vehículo particular. Pero es que aún así el transporte público, los autobuses que utilizan las autovías para Torrelavega-Santander sin ir más lejos, encarecerá el precio del billete del autobús. Los trabajadores que comparten coche o el que va en su propio coche todos los días, pagar un peaje para ir a trabajar, yo es que me parece desorbitado, y creo que el impacto va a ser tan negativo que veríamos las consecuencias no a largo plazo. Igual me equivoco, pero precisamente creo que por motivos laborales iban a estar exentos de pagar esas tasas, en teoría. Era más sobre todo para temas de turismo, de transporte, por movimientos de vacaciones y demás, pero por el tema, a mí me parecería también un poco locura, pero yo creo que por esa parte estaría exento. Y yo creo que por otro lado, dado que se acaban muchos de los convenios del tema de las carreteras, del mantenimiento, es que eso va a llevar también un peso mantenerlo, ¿no? Y yo creo que tampoco se ha sido muy previsor, sabiendo que esto iba a pasar con el tema de las carreteras. Pero bueno, yo creo que eso se tiene que mantener de alguna forma, por seguridad principalmente. Pero lo que tampoco se puede utilizar como excusa, es decir, sabemos que se acaba esta concesión en la autovía que une dos ciudades. Tenemos dos opciones: o renovar la concesión, volver a sacar la concesión, o hacernos cargo de ella. Utilizar que 5 autopistas este año van a pasar a ser de titularidad del Estado y que los gastos de conservación van a ser del Estado, para que con carácter general toda la red de autopistas del país pasen a ser de peaje, con algunas condiciones o demás que yo todavía no conozco exactamente el detalle, porque van lanzando globos sonda para ver un poco las reacciones, pero me parecería una excusa bastante mala. Es decir, que por 5 autopistas que nos hacemos cargo, ahora toda la red de autopistas del país pasan a ser de pago. Yo creo que es un poco excusa mala. Después hay preguntas en ciertas, sí, en las autopistas sí, pero en ciertas autovías, el hacerlos de pago, todo el sistema, todas las infraestructuras, las salidas que tienen en los pueblos, sería muy complicado volver a hacer todas esas obras, adaptarlo para cobrar. No lo veo tan fácil, ¿eh? Cambiamos totalmente de tema. Nos vamos a las elecciones de Madrid. Lidia, ¿tú crees que una victoria clara y contundente que pueda tener la derecha allí puede ser el principio del fin de Pablo Iglesias? Hombre, yo creo que realmente el principal actor político que está en juego ahora mismo es Ciudadanos. Ese es sin ninguna duda para mí, que yo creo que se suicidaron con todo el tema que hicieron. Y en cuanto al suicidio de Pablo Iglesias... Se hicieron el harakiri. El harakiri, bueno, total.
En cuanto a Pablo Iglesias, no creo que tanto. O sea, yo creo que es necesaria una pata en la izquierda y yo creo que se la cumple perfectamente Pablo Iglesias, pero claro, no podemos trasladar lo que pase en Madrid a lo que pase luego en el resto del panorama español, ¿no? Porque hacemos esa fotografía de Madrid y lo trasladamos al resto de España y yo creo que tenemos un panorama bastante distinto en España que además nos está inundando día sí, día atrás también, ¿no? Y yo creo que tal y como está derivando esta campaña y el alcance que está teniendo, porque otras campañas autonómicas no tienen tanto alcance, que los ves en debates en La Sexta, en la SER y en otras cadenas, a mí me preocupa un poco la dirección que está tomando esta campaña electoral, que me parece hasta peligrosa. Peligrosa para la sociedad de cómo va a acabar esto, porque se están tomando unos argumentos, unas polarizaciones, se están tomando juego mucha gente hooligan que ya no se ponen del apoyar a unos u a otros por motivaciones políticas, sino que es puro hooligan que está llegando a unas cotas muy peligrosas, ¿no? Y el discurso, yo creo que de la extrema derecha no está ayudando nada a un talante democrático en unas elecciones que debería existir. Oye, Lidia, ¿y no hay discurso también de la extrema izquierda? Hombre, es que en la misma proporción. La extrema izquierda no hay extrema izquierda. Que no hay extrema izquierda. ¿Dice? No considero que haya extrema izquierda. A mí a mí los límites que se tienen que poner a nivel, en cualquier campaña, porque en teoría una campaña electoral es un instrumento democrático. En el momento que empiezas a poner sobre la mesa argumentos que van contra los derechos humanos, que los derechos humanos al final es una carta que son por los consensos alcanzados por todo el mundo, en el momento que sales de la Carta de los Derechos Humanos, para mí eso está totalmente claro que es antidemocrático. ¿Hay extrema izquierda en Madrid? Yo creo que todo depende de la vara de medir que tengamos cada uno, pero si ponemos la vara de medir para calificar la extrema derecha, yo creo que tenemos un espejo en el centro. Y ese espejo refleja por un lado a Vox y por el otro lado a Podemos, Unidas Podemos y Más Madrid. Yo creo que es exactamente el mismo reflejo. Con otros argumentos, pero la misma raíz. Vamos a ver, el otro día a través de las redes seguíamos. ¿Qué es fascismo? ¿Qué es la palabra fascismo? Pues dentro del discurso que viene siguiendo en este caso Pablo Iglesias de lo que es el fascismo o lo que abarca el fascismo, perfectamente puede ser señalar a aquel que no piensa como alguien. Y el otro día precisamente él mismo ha sido quien ha acusado precisamente a un periodista de todo lo contrario, poner su nombre encima de la mesa para que precisamente esos hooligans empiecen a interactuar y a señalar a ese periodista, precisamente por no pensar de la misma manera. Yo creo que eso sí que es la realidad. Es decir, yo no soy muy amigo de poner adjetivos a las cosas, pero los mismos comportamientos, con distintos argumentos, pero el mismo fondo, el mismo comportamiento, por un lado o por otro, tendríamos que llamarlo de la misma manera. Entonces, yo no soy partidario de eso, sino de que la gente saque sus propias conclusiones, sin calificativos, sin apodos y sin nada más allá, pero con la misma vara de medir. Y es que lo comentaba aquí, yo no estoy de acuerdo con llamar fascista a todo. Lo has dicho lo comenté aquí. Que se está demasiado utilizando. Es decir, no se puede llamar así a todo, porque al final, digamos, a los fascistas de verdad como que parece que quedan un poco impunes y quedan un poco escondidos de toda esa cuestión. Lo que estaba diciendo es que a mí realmente lo que me preocupa es que los consensos alcanzados, es que, por ejemplo, Vox lleva desde hace mucho tiempo rompiendo los consensos alcanzados. Es que, por ejemplo, te pongo, cuando se llegó en Cantabria hace años a un consenso, por ejemplo, contra la violencia de género, que estaba el Partido Popular, estaba el PSOE, ¿quién vino a decir que no formaban parte de ese consenso? Vox. O sea, quiero decir, se están rompiendo y se están poniendo encima ahora. Es que empezó por eso y cada vez están yendo a más. Sí, pero contra la violencia en este caso el Pacto de Estado contra el terrorismo, el que se autoexcluyó fue Podemos. Me refiero que siempre vamos a encontrar el símil a nivel de Estado. Pero a mí hay cuestiones que se están poniendo encima de la mesa que van claramente contra los derechos humanos. Y yo creo que esos son acuerdos que hasta ahora estaban consensuados y totalmente que se defendían, pero ahora alguien está poniendo la tilde encima de la mesa
que al final igual ellos ni se lo creen, pero el problema es que hay mucho hooligan que lo sigue, que se lo quiere hacer puntillas y que al final eso crea un factor muy peligroso en la sociedad porque está polarizando a la sociedad y estamos viendo cosas gravísimas que ya están pasando todos los límites y que hay que decir alto y claro, basta. Lo hemos visto con las amenazas y lo estamos viendo con palizas, o sea, con unas cosas que es que no son tolerables y que lo peor de todo es que lo estamos normalizando. Es que las cuestiones de, por ejemplo, ahora lo de que Vox no quería formar parte del pacto contra la violencia de género, pues al principio tal, pero ahora es algo normalizado y hay cosas que se están empezando a normalizar y me parece muy peligroso que existan cosas que se estén normalizando. Por ejemplo, que mañana empecemos a normalizar que hay amenazas tan graves como las que estamos viendo. Yo creo que es el factor peligroso y no lo podemos normalizar, hay que decir basta. Porque yo, de verdad, es que a mí me provoca mucho, no miedo, me genera asco y me genera un poco de preocupación, ¿no? De que cualquier día estoy segura de que va a pasar algo. Vargas, ¿qué va a pasar en Madrid? Pues yo lo que creo es que va a haber una victoria clara por parte del Partido Popular, de la mano de Isabel Díaz Ayuso. Creo que no va a ser suficiente para alcanzar esa mayoría absoluta, pero que posteriormente en vía de acuerdos, creo incluso que no va a ser ni con la entrada en este caso sería de Vox en el gobierno de la Comunidad de Madrid, sino que será un gobierno solitario de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que gobernará en minoría, con una minoría muy grande, pero todavía en minoría, y yo creo que en este caso con el apoyo de Vox, simplemente para que acceda al gobierno y luego un gobierno íntegro del Partido Popular. Yo creo que es irrelevante la figura de Ciudadanos, porque precisamente se ha desenmascarado esa política que venía de intentar quedar bien con todos y al final se ha hecho un propio lío interno que pues ha tenido el resultado que ha tenido, de presentarse incluso hasta automociones de censura. ¿Ves una desaparición de Ciudadanos en España? En la Comunidad de Madrid, sí. Y bueno, no, yo me refiero en España con el tiempo. Yo creo que en España, y enlazo con la pregunta que habéis lanzado antes a Lidia sobre el principio del fin de Pablo Iglesias, yo creo que aquí el principio del fin empezó por parte de Ciudadanos ya hace unos años. Pablo Iglesias no es Podemos, o sea, quiero decir que parece que estáis personificando al partido en Pablo Iglesias. Y me parece que Podemos está teniendo figuras muy relevantes que, vamos, que si en algún momento Pablo Iglesias, que a mí me parece que ha sido el líder indiscutible de Podemos, pero que está tirando para adelante con otros tipos de liderazgos que me parece muy bien. Yo ya no estoy en el partido, pero me parece muy bien. ¿Y entonces por qué tiene que dejar la vicepresidencia del gobierno para presentarse como candidato en Madrid? Yo en esa estrategia no estuve muy de acuerdo, lo dije también aquí, me parecía bien, pero bueno, yo a estrategias que de otros partidos las puedo analizar, me pueden parecer bien o mal, pero yo creo que deja atrás en el Congreso y en el Gobierno de España gente muy válida y muy capaz que yo conozca. Entonces me parece fenomenal que además esté fomentando unos liderazgos femeninos tan fuertes como Yolanda Díaz y a mí me parece estupendo en ese aspecto. Señor Vargas, nos vamos. Una victoria, como dices, del Partido Popular, un gobierno del Partido Popular, minoría o no, apoyado por Vox. Antes le preguntábamos a Lidia si estos resultados podrían influir en una posible crisis de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. Yo ahora te pregunto, ¿y el señor Sánchez? Si la derecha y el PSOE, como dicen las encuestas, que no lo tiene nada fácil, puede obligarle a convocar elecciones en unos meses, cuando digo en unos meses, 8, 9 meses. Obligarle no, y por lo que nos ha demostrado Pedro Sánchez en los últimos meses, si las convoca será por el principio de oportunismo, porque las encuestas le digan que si las convoca ahora va a tener mejor resultado que si las convoca en 2 años o cuando toquen las elecciones, que creo que casi 2 años y medio. Yo creo que va a tener una incidencia porque realmente se va a demostrar que existen alternativas a la gestión del coronavirus que ha llevado a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y que la ciudadanía ha respaldado esa alternativa que no es la que ha ofrecido el gobierno. Entonces, la reflexión yo creo que la va a tener, la idea bastante clara y hará el análisis de oportunismo de qué le conviene, si adelantar para amarrar dentro de lo que pueda o seguir hasta intentar cambiar esa tendencia. Jugamos unos blancos en mi pueblo de que Pablo Iglesias vuelva a la vicepresidencia cuando pase todo esto. Los jugamos. Venga, ¿nos lo jugamos? No, yo no creo que vuelva.
sinceramente. Yo creo que ha dado ese paso y yo creo que cuando se toma una decisión, Pablo Iglesias además es una persona que yo creo que siempre ha apostado fuerte por las decisiones que ha tomado, a veces muy arriesgadas, y siempre ha ido hasta el final con todas las consecuencias. O De sea, todas que yo creo formas, que- os invitaré a tomar unos blancos en mi Pues pueblo, muchas un sitio gracias. tan maravilloso, como no puede ser de otra manera, pues decir Cabezón de la Sal siempre es algo importante. Muchas gracias, Lidia. Gracias. Señor Vargas, A muchas vosotros. gracias. Nos vemos otro día. Otro día. Venga, Conexión Cantabria. El miércoles que viene, otra vez, con más temas, más asuntos y sobre todo, libres.